Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. La búsqueda que emprende una madre por su hija es el auto de desesperación y el amor más grande y profundo que puede existir. Y el arrebatarle una hija a una madre es el acto más cruel que cualquier persona puede cometer. Esta es una historia acerca de reencontrarse a sí mismo y de encontrar el amor propio, pues cuando se cree que todo está perdido siempre debe haber una luz en el camino que debe guiarte. Adele Bright, en su juventud fue una muy bella mujer. Tuvo mucho talento y un gran futuro. Su madre estaba muy orgullosa de ella, pues había hecho de todo para poder sacarla adelante. Adele se había convertido en una talentosa cardióloga. Estaba construyendo su carrera poco a poco, hasta que una noticia cambió sus planes, pues descubrió que estaba embarazada de su novio de ese momento, Jonas. Ambos eran adultos y decidieron afrontar la responsabilidad del bebé. A los pocos meses de embarazo se dieron cuenta de que su relación no iba a ser duradera, por lo que aceptaron ir por caminos separados siempre y cuando Jonas estuviera presente en la vida de la bebé o el bebé, cumpliendo todos sus deberes como padre. Eran amigos, estaban emocionados por esta nueva etapa en sus vidas y después de una hermosa espera recibieron a la vida a una hermosa niña, a quien nombraron Beverly. Adele quedó encantada con su hermosa bebé y sabía que aparte de su carrera ella sería la razón por la cual se levantaría todas las mañanas. Pero después de algunos días, en que la pequeña gozaba de buena salud, se presentaron algunos problemas y los médicos, al analizarla, llegaron al diagnóstico de que la pequeña sufría de un problema cardíaco degenerativo. Adele era especialista en el tema y sabía lo que aquello significaba. Sabía que aquello representaba que su hija tenía los días contados, a menos que se sometiera a una operación cuando fuera lo suficientemente fuerte. Adele y Jonas, devastados por la noticia, decidieron hacer todo lo posible para que su hija gozara de tranquilidad y paz hasta que pudiera ser operada. Pero pronto sucedería una desgracia que desgarraría la vida de Adele. Ella llevó a su pequeña a casa y la cuidó, y la mimó como una madre que ama a su hija. Pasaron los primeros meses, asustados pero felices a la vez por tener a su bebé entre ellos. Un día, Adele decidió salir a pasear con su hija, pues la mañana estaba bastante agradable y llena de un brillante sol. La llevó en su cochecito a pasear. Madre e hija se dirigieron a un parque cercano y caminaron por algunos minutos, cuando Adele escuchó un escándalo. Era una mujer que gritaba desesperada que llamaran a emergencias, pues su hija se estaba ahogando. Y fue su entrenamiento de medicina lo que salió a la luz y no dudó en ayudar a aquella madre. Pensó en lo que ella sentiría si su hija estuviera en la misma situación. Luego de que la niña de esta mujer se recuperara, la madre le agradeció efusivamente a Adele, quien feliz por su acción volteó hacia el lugar donde había dejado el cochecito de Beverly. Pero su corazón se paralizó cuando no encontró por ningún lado a su hija. Desesperada la buscó con la mirada por todos lados, gritó su nombre. Pidió ayuda a las personas que pasaban por ahí, pero nadie daba respuesta a sus pedidos desesperados. No supo qué pasó después, pues lo único que sentía era dolor. Dolor por no tener a su hija en sus brazos. Dolor por no haber sido capaz de protegerla, porque había sido su culpa que ella no estuviera. Su familia movió a policías y medios. Era un misterio cómo Beverly había desaparecido en tan pocos minutos, y más aún que nadie hubiera observado nada. Los primeros días Adele tenía fe de que llamaran a su celular y le dijeran que su pequeña fue encontrada, pero con cada día que pasaba su dolor la consumía más y más. Nunca en 12 años se pudo encontrar nada de la desaparición de Beverly Bright, y Adele con cada día, semana, mes y año que pasaba, sentía que su alma moría. Pero en este relato se unen dos historias, y ahora conoceremos a Mike LeBlanc,
un honorable hombre quien conoció a una mujer llamada Eliane y se enamoró de ella. Tenía una hija, pero eso no le importaba. Al poco tiempo la amó como si fuera su propia hija. Y así, ellos empezaron una pequeña familia, pero aquella niña, Natalie, tenía una enfermedad en su corazón que le impedía hacer muchas actividades al aire libre. Natalie tenía una enfermedad que era incurable al parecer. Era muy inteligente, sin embargo, y le gustaba estar en casa, pero a veces solo ansiaba salir a jugar como las demás niñas, pero su condición hacía que esto fuera imposible. Al poco tiempo Mike y Eliane tuvieron un niño, un hermano para Natalie, a quien amó mucho. Pero este hombre poco sabía del pasado de aquella mujer, y después de algunos años de relación, empezaron a notarse algunos comportamientos extraños. Sobreprotegía mucho a Natalie, incluso llegándole a gritar. Algunas veces hablaba sola o hacía cosas muy extrañas. Mike se lo atribuía al estrés por cuidar a aquella pequeña, cosa que no era nada fácil. Tenía constantes ataques de asma o faltas de aire y prácticamente vivían en el hospital. Todo era muy complicado, pero lo que él nunca esperó fue observar cómo aquella se quitaba la vida frente a sus ojos. Eliane había llegado al punto de quiebre y dejó a Mike solo con Natalie, quien cada día se ponía más enferma, y lo dejó también con su pequeño hijo. Cuando Natalie cumplió los 12 años, su corazón estaba llegando al límite. Necesitaba un trasplante. A Mike le informaron que había una doctora que era experta en el campo. Era muy difícil que ella atendiera a los niños, pero valía la pena preguntar, pues era la mejor apuesta para su hija. Adele Bright era aquella doctora. Luego de la pérdida de su hija, se había volcado en su profesión, pero ella nunca volvió a ser la misma. Había perdido todo su brillo o motivo para vivir. Su dolor la consumió por 12 años. Era como un muerto en vida. Incluso ni siquiera podía ver a una niña, pues pensaba que era su hija, por lo que se aseguró de solo atender a personas adultas. Pero poco esperaba que llegara aquel hombre gritando por toda la oficina que ella tenía que atender a su hija. Adele por primera vez en años sintió algo de curiosidad y empatía, pues se veía reflejada en aquel dolor del hombre por querer rescatar a su hija. Decidió atenderlo por cortesía, pues sabía que lo derivaría con otro colega, pero quería saber el diagnóstico de la niña y al verlo, se quedó helada. Era exactamente el mismo diagnóstico que había tenido su hija cuando estaba recién nacida, y al ver las fechas y la edad que tenía esta niña, su corazón no pudo evitar saltar por la tonta esperanza de que aquella niña pudiera ser su hija. Y entre los archivos expedientes, un pequeño trozo de papel cayó en su escritorio. Aquello cambió todo en la vida de estas dos personas. Aquel pedazo de tela era una fotografía, la fotografía de una niña sonriendo a la cámara con una gran sonrisa. Tenía enormes ojos café y el cabello marrón y rizado. A Adele se le paralizó el cuerpo, pues aquella niña era idéntica a ella cuando era niña. Mike tuvo esperanza de que la doctora Bright pudiera ser la persona que salvara a su hija, pero no entendía su shock al ver la imagen de su niña. Y más fue su asombro cuando empezó a llorar y se desmayó. Cuando se levantó empezó a gritar y a declarar que la niña de la foto era su hija, que por favor se la entregaran, que era su niña. Por insistencia de la madre de Adele, la policía investigó a la niña, a Natalie. Grande fue el asombro de todo el mundo cuando las muestras de ADN coincidieron y la investigación por desaparición de Beverly Bright se abrió después de 12 años. Con la nueva información, Mike fue acusado de secuestrar a la pequeña y empezó toda una nueva investigación en la que él luchaba para ser declarado inocente. Con los nuevos datos y pistas descubrieron algo impactante y las respuestas a 12 años de preguntas sin poder responderse y dudas sin aclarar. ¿Cómo fue posible que la bebé desapareciera sin dejar rastro? ¿Y dónde estuvo por tanto tiempo si aún se encontraba con vida? La ex esposa de Mike
Eliane tenía antecedentes de violencia familiar y tenía registro de haber escapado de casa con su hija en brazos, niña que al poco tiempo había fallecido por neumonía por el impacto de su pérdida. Fue que aquel día, caminando en el mismo parque que Adele y Beverly, se topó con el cochecito de una bebé, con una niña adentro. Y en su locura, Eliane pensó que esa era su hija y decidió llevársela. Nadie la detuvo, pues pensaron todos que ella era la madre. Y así, de la manera más rara, aquella mujer se llevó a la niña y la crió como si fuera suya, dándole el nombre de Natalie, mismo nombre que llevaba su difunta bebé. Años después conoció a Mike, quien tiempo después se convirtió en el padrastro de la niña y quien se encargó de ella cuando su madre se quitó la vida. Adele no pudo creer todo lo que descubrieron los policías y cómo se demoraron tanto tiempo en unir las piezas, pero después de años de espera y dolor, por fin pudieron descubrir todo y pudieron reunir a una madre con su hija, misma que le había sido arrebatada de una manera tan mala hace muchos años. Pero esta niña, quien aparte de estar muy enferma, no conocía a esta mujer, solo deseaba ver a su padre, quien cuando se descubrió que no era cómplice, fue liberado. Ambos, Adele y Mike, buscaron lo mejor para aquella niña a quien amaban y se encontraba muy confundida, por lo que lo primero que hicieron fue asegurarse de su salud. Encontraron un trasplante para ella y fue sometida a una peligrosa operación, de la cual afortunadamente logró sobrevivir. Y a partir de aquel punto, Adele fue introducida poco a poco en la vida de Natalie. Fueron pequeños pasos, encuentros fugaces y tiempo compartido, pero para ella, quien había esperado por tanto tiempo saber si su hija estaba con vida, eran los momentos más felices de su vida. Pasaron años en los que se conocieron y Natalie entendió que ella era su mamá, para que la aceptara y decidiera que quería formar parte de su vida. Y Adele por fin sintió paz. Se sentía tan agradecida con Mike por insistir en verla, porque si él nunca hubiera sido capaz de llegar alborotadamente a su consultorio gritando, no habría llegado a conocer o a reencontrarse con aquella niña. Y así, esta madre e hija que fueron separadas se volvieron a encontrar después de tantos años de dolor y angustia. Tuvieron el resto de sus vidas para conocerse y compartir dulces momentos, y de alguna manera Mike siempre estuvo presente. Formaron una familia con retazos de dolor, pérdida, pero también llena de mucha felicidad y dicha. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros, y de haber sido así, no olvides regalarnos un like para hacérnoslo saber. Estaremos encantados también de leer tus comentarios, así que no dudes en dejarnos tu opinión acerca de esta maravillosa historia. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.